Bienvenidos a La Cultura del Riesgo, el podcast del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay. El episodio de hoy, Ambiente, es la cuarta conversación de la serie Glosario, un catálogo de definiciones y conceptos que son clave para entender la gestión integral del riesgo. ¿Desde qué perspectiva se reflexiona sobre el ambiente cuando se piensa en las emergencias? ¿Cómo se puede evaluar el riesgo en relación a los impactos en el ambiente? ¿Es posible planificar el desarrollo teniendo en cuenta una gestión ambiental que contribuya a reducir los riesgos? Y finalmente, ¿cómo se ve afectado el ambiente ante la ocurrencia de las emergencias? Para comprender mejor este tema, escucharemos dialogar a Blanca Faller y Carlos Scaglia. Blanca se especializó en protección radiológica y seguridad nuclear en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, como encargada del Grupo de Emergencias Radiológicas y coordinadora del Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Carlos es ingeniero agrónomo forestal por la Universidad de la República y técnico prevencionista de incendios forestales. Actualmente es el responsable del área de prevención de incendios forestales de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde el año 2016 integra por Uruguay la Red Regional Sudamericana de Incendios Forestales. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, un gusto en conocerte. Bueno, el gusto es mío, la verdad que poder tener este espacio para charlar y conocerte y conocer un poco lo que hacemos y es bueno, es un desafío y es lindo estar acá. Sí, lo mismo. Bueno, yo estoy en la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección, que dependemos del Ministerio de Industria y Energía. La finalidad es proteger a las personas, al ambiente y a los edificios, todo, claro, frente a los efectos nocivos que puede provocar una fuente radiactiva. Interesante, o sea, la verdad que es sumamente interesante. Nunca me metí en ese tema, pero la verdad que es sumamente interesante. Claro, lo más importante, a mi criterio, siempre digo, la pena es que la gente, cuando hablamos de radiactividad, fuentes radiactivas, inmediatamente asocia lo negativo, ¿no? Enseguida te dicen la bomba nuclear, claro, el Hiroshima, pero en realidad, como todas cosas, pueden haber fatalidades o cosas mal, pero son mucho más los usos positivos, ¿no? La aplicación se usa en la medicina, claro, todos conocemos, radioterapia, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, en la industria y también en la investigación. Entonces, es decir, son más las bondades, a mi criterio, que lo malo que puede ser, que, ¿sabes? Eso no es función de nosotros, ¿no? Eso ya escapa, esos otros temas son muy específicos de otros grupos, ¿no? Pero está bueno lo que vos decís, porque pensando, o sea, primero el que la gente entienda el concepto, o sea, de lo que hacemos, de cualquier tarea, cualquier acción. Muchas veces cuando las personas no tienen el concepto claro, hacen un prejuicio o no saben todo lo que puede brindar, en este caso, lo que vos decís. Entonces, por ejemplo, pensando un poco en el concepto de ambiente, que en sí es lo que nos rodea, claro, ¿no? Y bueno, estamos obviamente relacionados en todo lo que hacemos, ¿no? Ahora yo venía en el vehículo, o sea, pensando, o sea, manejando y relacionándome con las otras personas que manejaban, y es tan importante entender que no somos personas solitarias, sino que estamos rodeados de un sistema que obviamente interactúa con un montón de factores, y bueno, y conocer en sí las bondades y también los riesgos es muy importante, ¿no? Exactamente, es muy importante que la gente entienda que material radioactivo, fuente radioactiva, como queramos llamarla, hay en la naturaleza y no la podemos controlar. Nosotros, como autoridad reguladora, se regula a la gente que va a trabajar con ellos, se le da permiso, todo eso. Pero también, como toda actividad, puede conllevar un riesgo, ser alto o bajo. Claro. Nosotros no tenemos centrales nucleares, eso es muy importante, que un accidente nuclear puede ser muy grave, depende del accidente, puede llegar, como ya conocemos, consecuencia de otros, pero también en la práctica que tenemos, también puede haber algún accidente en alguna instalación o con fuentes porque se le da mal uso, es un espectro variado. Pero tenemos un plan de emergencia radiológica, que le llamamos Plan RAD, que está dentro de los planes del SINAE y donde estamos todos los ministerios. El Ministerio de Ganadería también está, Salud, bueno, todos los ministerios prácticamente, y alguna otra institución, UDELAR, y algunas otras instituciones. Es decir, no estamos así imprevistos.
O sea, yo vuelvo mucho al tema ese, la importancia de conocerse, o sea, futbolísticamente a uno le gusta mucho el fútbol, o sea, es saber los jugadores, dónde juega y cómo va a ser el partido, o por lo menos imaginarse. En la parte de incendios es clave, gracias a Dios y al trabajo, los últimos, o sea, Uruguay ha crecido la masa forestal, los bosques han crecido, los bosques plantados, y tenemos los bosques nativos, y bueno, más o menos estamos hablando de un 11% de la superficie, pero no hemos tenido grandes incendios. Capaz que el último grande fue en la Fortaleza Santa Teresa, entonces no se han dado grandes incendios, pero sí mundialmente la tendencia es que están creciendo. Con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, están creciendo. Entonces, el estar preparado, el prever en sí el escenario que se puede dar es sumamente importante. Por eso es tan importante la parte de simulacros. Y más nosotros que por suerte no es una cosa que estemos acostumbrados a que suceda, ¿no? Sí, y es verdad, Blanca. Cuando uno se empieza a interiorizar del tema y se empieza a preparar ya mentalmente, emocionalmente, uno ya adquiere decir, bueno, puede suceder esto. Muchas veces uno piensa, no, nunca va a pasar tal cosa. Y como nunca va a pasar tal cosa, yo no me preparo. Y es clave estar preparado, porque cuando uno está preparado dice, puede pasar. Y bueno, ¿y cómo actúo frente a esto? O sea, ¿cuáles son los pasos? Y cuando uno avanza sabiendo cuáles son los roles, sabiendo cuáles son los recursos, la acción es más rápido. El tema de incendios es muy importante, los tiempos de respuesta. Me acuerdo un profesor nos decía, en la primera media hora desde que él se da es clave, porque y sobre todo en la parte forestal, por qué es lo que se está quemando. Entonces, cuando uno actúa rápido, puede llegar obviamente a mitigarlo, o sea, directamente a apagarlo, y se termina. Pero cuando avanza el tiempo, ya no son otro escenario. Muchos dicen, bueno, ¿dónde va a parar? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces es clave esa preparación y ese enfoque, ¿no? Claro. Ese enfoque global de todo lo que se está manejando. En este primer segmento, Blanca y Carlos dialogan acerca de los prejuicios que tenemos sobre determinadas actividades en relación al daño que pueden generar en el ambiente y en cómo abordar la cuestión desde la gestión integral de riesgos. Cuando los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Industria, Energía y Minería trabajan en estos temas, están actuando en el marco del Sistema Nacional de Emergencias según su ley de creación, la 18.621. La misma ley señala como uno de los principios rectores del SINAE la protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente. Entendiendo el ambiente como nuestro entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo y su interrelación, así como las relaciones entre estos elementos y cualquier organismo vivo, es inevitable evaluar la posibilidad de ocurrencia de algún evento que pueda dañarlo. En el segundo tramo de la charla, nuestros invitados intentan responder a esta cuestión fundamental. ¿Qué pasa si sucede? ¿Cómo se puede ver afectado el ambiente ante una emergencia? Es decir, un accidente puede quedar confinado a una instalación que sucede, una instalación médica, industrial. Entonces va a ser una emergencia, se va a atender en base de la gravedad. Tenemos distintos escenarios y distintos actores que participamos. Pero si vamos a un tema más grave, que sea, pongamos un accidente donde haya contaminación, derrame, todo eso, y en una zona muy grande, va a quedar contaminado el suelo. Eso va a tener consecuencias graves porque se van a contaminar los alimentos que están plantados, se puede contaminar el agua, y es muy importante el papel de ustedes porque ahí habría que muestrear distintas zonas. Bueno, el Ministerio, Ganadería ha trabajado bastante en la identificación, ¿no? Identificaciones de los diferentes cultivos, el diagnóstico, y también eso ayuda en el caso de que se diera algún accidente, así por lo menos tener identificados los productores, cuáles son sus cultivos, dónde están los cursos de agua, para poder seguir, bueno, como tú decías, a nivel de la pluma, o sea, para dónde va esa consecuencia y
y tratar de disminuirlo y obviamente que ese impacto sea menor. En el tema de los incendios, cuando se dan incendios, obviamente de por sí, sobre todo los forestales, el primer concepto es que un bosque nativo puede tener décadas de años o cientos de años, y un bosque plantado a veces tiene 20, 30 años, un poco menos, también depende también del tipo de bosque. Entonces cuando se quema se afecta no solamente la parte económica, la producción de lo que se va a retirar, sino todos los bienes que brinda el bosque, de la parte de recreación, de la parte productiva, de todo lo que tiene que ver con la parte social, de descanso. Entonces el entender que obviamente tenemos que hacer todo lo posible para que no se dé, porque si no, obviamente el turismo, llegar a un lugar donde está todo quemado no es agradable. Pero hay producciones de miel, es muy importante entender todo lo que puede llegar a pasar cuando sucede un incendio, ¿no? Exacto. Así que en eso creo que coincidimos. Muchas emergencias, que los daños pueden ser fatales, no solo localizados en el lugar, sino las secuelas, ¿no?, que deja. Así que creo que vamos a poder trabajar muy bien conjuntamente. Tal cual. Porque también está tu ministerio en el plan RAD, el plan de emergencia radiológica, por todo lo que te decía. Bueno, buenísimo. Creemos yo creo en el trabajo en conjunto. Multiplicamos cuando uno trabaja y trabaja con otras instituciones y se conoce a las personas, se multiplican los efectos, todo lo que se puede lograr, y particularmente en el área mía es muy importante que la gente entienda que más del 95% de los incendios son generados por causa de nosotros, los hombres. Cuando nosotros tenemos pequeñas acciones de entender que yo puedo afectar a otra persona, a otras familias, uno tiene otra consideración. Entonces es muy importante eso. Y bueno, la verdad que un gusto en conocerte. Igualmente. Y poder charlar, y bueno, que se den otras charlas en diferentes lugares y que podamos trabajar juntos para tener un mejor Uruguay. Creo que fue un encuentro muy positivo, porque tenemos la misma perspectiva cada uno en lo que está, pero tenemos mucha cosa en común, ¿verdad? Estamos protegiendo al final todos lo mismo: las personas, la propiedad, el medio ambiente. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto conocerte. Un gusto es mío. Y espero seguir trabajando juntos entonces. Claro que sí. Esto fue Ambiente, la cuarta charla de la serie Glosario, una colección de definiciones que nos permiten entender la gestión integral del riesgo. En el próximo episodio intercambiaremos sobre otro concepto clave, la vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos. La cultura del riesgo es el podcast del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay. Podés seguirnos a través de nuestras redes, Twitter, Facebook, YouTube y en nuestra web www.gup.uy/SINAE.